En 2024, Alberto Fiallo Villini se presentó como senador del Distrito Nacional por Opción Democrática, pero ¿qué pasa? Que ese partido realizó una alianza con la Fuerza del Pueblo y PLD y Alberto renuncia de esa organización política. Eso lo lleva ante la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral para presentar una candidatura independiente. Pero ¿qué pasa? Que rechazan de plano, le dicen que no, aunque desde 1923, y Alberto nos aclarará un poco sobre esto, se acepta esta figura en las leyes. Esto dio paso a que, en medio de varias cosas que él nos explicará, dio paso a que él presentara una recusación ante estas entidades y luego que se habilitara como tal las candidaturas independientes aquí en nuestro país y por ende mucho debate en los partidos políticos de si en efecto eso beneficia a la democracia en República Dominicana. Muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros aquí en este programa. A ti, Indira, y obviamente a nuestra querida Edith. Alberto, las candidaturas independientes, luego de presentar este recurso ante la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, ¿qué ha pasado desde ese momento hasta ahora? Bueno, como tú sabes y bien explicaste, el Tribunal Constitucional abrió la posibilidad de que en República Dominicana tuviéramos candidaturas independientes de verdad. ¿Por qué yo digo de verdad? Porque realmente en República Dominicana hace ya 100 años, Indira, tenemos la figura de la candidatura independiente. En el 1926, esa primera ley de sufragio universal en República Dominicana, se establece esa figura. Y solamente se necesitaba, sin formalismos excesivos, plantear a la Junta Central Electoral la solicitud con el apoyo de 2.000 sufragantes. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Eso tuvo un desarrollo legislativo. Desde 1926 pasaron 36 años y en el 1962, al parecer, el legislador se dio cuenta de que esto podía crear una situación y lo que hizo fue que lo limitó o lo condicionó a que se presentara a través de una organización política. Entonces, en términos prácticos, se quedó el título de candidaturas independientes, pero el texto decía que esa candidatura independiente tenía que someterse a través de una organización política que a su vez estuviera previamente reconocida, lo cual le quita el sustento. Es un partido. Porque tenía que ser con un partido. Exacto. Exactamente. Yo creo que lo importante que es rescatar qué dijo el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque he notado que hay mucha desinformación, pero es típico de nuestro sistema democrático, es decir, hay mucha desinformación hacia nuestros derechos. Imagínate tú, o como dicen los dominicanos, cuantimás, con una decisión del Tribunal Constitucional con este nivel de densidad. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional dijo, mira, en República Dominicana tenemos un derecho a elegir y ser elegibles, que no debe estar limitado. Eso significa que cualquier persona puede presentarse con una candidatura independiente. Cualquier persona. Cualquier persona puede presentarse con una candidatura independiente. Ahora bien, eso no significa, y esta es una parte muy importante, Nira, eso no significa que tú te levantaste una mañana y dijiste yo quiero ser presidente de la República. Tiene que haber unos requisitos de ¿qué? De legitimidad. ¿Por qué? Porque el derecho a ser elegible no puede contradecir o dañar el derecho a elegir. ¿Qué pasó el 20 de febrero, ese domingo 20 de febrero? Que recibimos 3 sábanas. Fue difícil votar. De hecho, los candidatos por los cuales y candidatas por los cuales yo voté, yo confío en Dios que se era. Porque ¿Y no sería más grande ahora? Esa es la pregunta clave. No. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional dijo, mira, para tú ser candidato independiente tienes que cumplir con 3 requisitos. Porque no es que tú te levantaste y quieres ser presidente y vas a ser presidente o presidenta. No. Esos requisitos son, tienes que tener un programa de gobierno, porque evidentemente tienes que tener propuestas, tienes que tener un sustento ideológico y propositivo, tienes que tener un equipo de trabajo y lo más importante es que tienes que tener una base de ciudadanos y ciudadanas que te presenten a través de un movimiento o una agrupación accidental. ¿Cuánto es eso? El 2% de los votos válidos emitidos. ¿Qué significa un movimiento o agrupación accidental? Bueno, es que precisamente para evitar que la interpretación sea que había que tener un movimiento político creado con posterioridad y reconocido con posterioridad, es muy claro el Tribunal Constitucional diciendo que esa agrupación política es accidental y espontánea. Significa que es creada para ese preciso momento. Pero ¿qué es importante rescatar aquí? El Tribunal Constitucional ha dicho, no, mira, es que tú tienes que someter esa candidatura independiente al mismo requisito de legitimidad que los partidos políticos.
¿Qué significa eso en términos prácticos, Indira? Que no es verdad que cualquiera puede ser candidato a partir de la sentencia. Tiene que buscar los mismos requisitos que un partido político, que una organización o un movimiento político. Los mismos requisitos, con la única diferencia de que no va a tener que hacer un lema, no va a tener que hacer un dibujito, no va a tener que tener una sede, no va a tener que tener, no va a tener prácticamente que tener un presupuesto de ingresos y gastos. Es decir, la única diferencia entre un candidato independiente, y eso es importante aclararlo, porque se ha creado todo un miedo de que ahora cualquiera, de que puede entrar el narcotráfico, como si no estuviera ya presente en los partidos políticos, de que puede venir un loco, como si no tuviéramos muchos locos ya. Sí, porque hay también cualquier loco que diga, yo quiero ser y voy a sacar... Ya tenemos muchos locos en el espectro político. Okay. Es decir, hay 35 partidos políticos y ya hay bastante locos. O sea, que sí, esos miedos deben ser superados. Con lo que yo sí estoy de acuerdo es que no puede haber una candidatura o una plancha abierta. Es decir, no cualquier persona sin ningún requisito de legitimidad puede presentarse. Y ya el Tribunal Constitucional cubrió eso perfectamente diciendo que está sometido al mismo filtro que el partido político. Entonces, ese loco o ese narcotraficante o esa persona que haga lavado de activos, les resulta mucho mejor entrar en un partido político porque va a pasar mucho mayor en anonimato que presentarse directamente como un candidato. Entonces, lo importante a rescatar aquí es que el Tribunal Constitucional confirmó la posibilidad que ya teníamos hace 100 años en nuestra legislación, que es que podamos ejercer directamente la democracia, es decir, una democracia directa, a partir de la presentación de candidaturas independientes. ¿Por qué decidiste, Fiallo, ir ante el Tribunal Constitucional? ¿Cuál fue el motivo que te condujo a ir hasta allí? Yo te voy a ser completamente sincero, Edith. Esto fue puramente coyuntural. Yo entré a uno de los 34 partidos, bueno, yo no fui miembro del partido, pero yo me presenté como candidato de uno de los 34 partidos que había en el espectro de partido político de República Dominicana. Lo que pasa es que obviamente el sustento de mi candidatura era precisamente a eso, que yo era una propuesta alternativa, o pretendía ser una propuesta alternativa. Al hacer ese pacto con la Fuerza del Pueblo y con el Partido de la Liberación Dominicana, bueno, obviamente terminó siendo absorbido por esas únicas dos opciones, esa bipolarización típica que tenemos en República Dominicana con el tema de los partidos. Entonces, a quitarle sustento ideológico, renuncio, solo y triste en una esquinita en mi casa, me pongo a leer la ley y me doy cuenta de que establecía la figura de las candidaturas independientes con este defecto. Le pido a la Junta Central Electoral, me lo niega, le pido al Tribunal Superior Electoral, como tú bien reseñaste, Indira, me lo niega, y finalmente el Tribunal Constitucional, con una sentencia que me parece histórica, evidentemente, abrió la posibilidad, no solamente mía, esto le abre la posibilidad a muchísima gente, sobre todo, Edith, sobre todo, a la mujer. Esta sentencia obviamente ha generado mucha situación porque plantea la ruptura con un oligopolio, no solamente de la presentación de candidaturas, sino también del financiamiento público, que de eso tenemos que hablar. Ah, sí, porque el dinero. Se está preguntando eso. Por supuesto, es que, bueno, ahora obviamente, lo que pasa es que el criterio de la ley es el desempeño que tuvo ese partido político en las elecciones anteriores. O sea que esos candidatos independientes para el 2028 van a tener que trabajar con mibolsillo.com. Eso iba a preguntar, porque ¿cómo se garantiza la equidad de un partido, por ejemplo, que le den todos los millones del mundo frente a un candidato independiente apoyado por un grupo de personas que obviamente no tendrán el mismo monto para las elecciones? Sí, por supuesto, eso va a plantear un reto y nos obliga a tener discusiones más serias, es decir, nos obliga a tener una discusión sobre el financiamiento público, es decir, cuál es la mecánica que tenemos actualmente en nuestra legislación. Ustedes saben que el tope de gasto en una precampaña, de acuerdo a la ley, para ser candidato presidencial, Edith, son 500 millones de pesos. ¿Qué tope es ese? Es una burla. Es un país donde 500,000 dominicanos y dominicanas se levantan todos los días sin saber qué van a comer. Pero para la campaña, la ley prevé que el tope de gasto son 1,000 millones de pesos. La ley te está diciendo que para ser presidente de República Dominicana, tú lo que no puedes pasarte de 1,000 millones de pesos. Entonces, nosotros tenemos la discusión que tenemos pendiente es, ese es el financiamiento público que tenemos. El gobierno central ha elaborado un presupuesto, el presupuesto del 2025, que prevé 1,500 millones de pesos para los partidos políticos. Es decir, nosotros tenemos un gobierno que nos pretendía cobrar impuestos por la habichuela, descompletando nuestra bandera dominicana, pero reparte 1,500 millones de pesos entre partidos políticos, de los cuales 4 se llevan 300 millones de pesos anuales en un año no electoral. Para senador, ¿cuánto se necesita?
¿Cuántas firmas o Para, cuál es el no, tope de dinero, gasto? en dinero, un senador del Distrito Nacional. El senador del Distrito Nacional podría ser un gasto de en pre-campaña 18 millones de pesos, en campaña algunos 100 millones de pesos. Pero esos son tope de gastos. Nadie fiscaliza eso. Tú no has visto en ninguna elección, y eso no es una cuestión de esta Junta Central Electoral, es histórico. La ley es verdad que no ofrece garras, la ley convierte en una suerte de peluche a la Junta Central Electoral, porque bueno, cualquier león que no tiene garra que es un peluche. Entonces, lo convierte en una especie de peluche a la Junta Central Electoral, pero también la Junta, nunca he visto que la Junta haya hecho una declaración pública suspendiendo la asignación de financiamiento público por violación a las reglas que establece la misma ley de transparencia frente al ¿La rendición de público. cuentas sería igual o no? La rendición de cuentas por los candidatos. Ajá, Ok. el candidato independiente. Esa pregunta, como por ejemplo la aplicación del método de Hunt, conlleva todo un desarrollo legislativo. Es decir, esta sentencia obliga a revisar todo el tema del financiamiento que tú bien señalaste, pero también obliga a revisar el método de Hunt. No puede haber una aplicación de método Hunt. Obliga a tener inclusive discusiones constitucionales. Ah, bueno, sí, desaparece el método de Hunt porque si hay desaparecer. candidatura independiente, ¿qué partido tiene detrás? Por supuesto, y además acuérdense que es un método que Se supone que debe adaptarse. se creó y beneficia prácticamente a los partidos grandes. Me gustaría un tema que evidentemente no quiero sustraerme de él, que es la reacción que han tenido los partidos políticos. Sí. Los partidos políticos esto les sabe a hiel, esto amarga. Han dicho que no están de acuerdo. Incluso vi a un diputado que habla de un juicio político al Tribunal Constitucional porque excedió su competencia, algo que encuentra quizás un asidero también en la posición de dos integrantes del Tribunal Constitucional que votaron en contra y dijeron que esto se salía del ámbito del Tribunal Constitucional. ¿Qué opina usted, tanto de la posición del partido como de esos dos votos disidentes? Ok, mira, para mí este tema, Edith, es particularmente motivante e interesante. Porque tú me definías hace un rato, antes de comenzar la entrevista, como un joven político. De hecho, gracias por lo de joven, primero. Y la verdad que yo no me considero, tú eres la primera persona que me dice político. Porque yo soy un abogado en ejercicio, profesor universitario, que ha decidido participar en política. Entonces, como profesor universitario, me ha tocado enseñar la materia de Derecho Constitucional por los últimos 20 años, principalmente en la Pucamaima. Entonces, para mí, tú entenderás que esto es particularmente fascinante. Entonces, hay objeciones desde el punto de vista teórico, académico, y hay objeciones desde el punto de vista práctico. Comencemos con las primeras, ¿no? Que es la reacción de los partidos políticos. Obviamente, esto crea pavor porque los partidos políticos son, al día de hoy, de nuevo, o más bien, debo aclarar, yo creo que los partidos políticos son pilares de la democracia. No podemos tener una democracia completa o perfectible sin partidos políticos. ¿Ok? Lo que yo creo es que no puede ser un requisito para presentarse como candidato o candidata independiente, estar previamente en un partido político, pero sobre todo tener que suscribir su historia, sus formas, sobre todo históricas. ¿Ok? Eso es lo que yo creo. Entonces, las objeciones de los partidos políticos tradicionales, sobre todo los grandes beneficiarios, las grandes corporaciones, que eso es lo que se han convertido la política partidaria dominicana, es un tema de acceso al financiamiento. Ahora se va a atomizar. ¿Qué significa eso? Que ahora vamos a tener que repartirlo más. Es decir, ahora los candidatos independientes, sobre todo esos líderes comunitarios, que no se sienten representados por los principales partidos políticos, que al final de cuentas eso es lo que termina siendo las elecciones, 2 partidos políticos, va a poderse presentar directamente. Entonces, eso atomiza no solamente el monopolio de la presentación de las propuestas, sino que también atomiza la repartidera de dinero. Tú sabes, Edith, que yo sé, que tú sabes que yo sé, que hay gente que tú y yo no sabemos, hay políticos que tienen décadas en el escenario político que tú y yo no sabemos de qué viven. Y de lo que viven es precisamente del dinero, del financiamiento público que es tuyo y mío y de todos los que nos están viendo para poder participar en política. Entonces, eso es un trabajo, inclusive nunca han tenido un cargo de importancia, solamente han sido grandes voceros de las posiciones de sus partidos políticos. Entonces, esto obviamente viene a ser una afrenta, esto viene a ser un quiebre con esa realidad. Del punto de vista académico, sobre todo la posición del magistrado José Alejandro Vargas y la magistrada Armi Ferrera, a quienes respeto. Ellos fueron los que se... Inmensamente. Son votos disidentes, claro. Fíjate que ellos no cuestionan
La justeza del pedido. Exactamente. Sino el procedimiento de que si el Tribunal Constitucional invade el ámbito del legislador. Exactamente. Y nos lleva a la discusión sobre las sentencias interpretativas. Lo que pasa es que eso tiene en nuestra legislación 12 años. Es decir, a partir del 2011 nosotros tenemos, 13 años. A partir del 2011 nosotros tenemos una legislación que prevé las sentencias aditivas. Pero además, en 20 ocasiones anteriores, es decir, a esta sentencia, se han emitido sentencias de tipo interpretativo. Tú dirás, bueno, Alberto, lo que pasa es que la prudencia llama a que el tribunal no haga sentencias directas, sino que haga sentencias exhortativas. Las sentencias exhortativas, para ubicar un poquito a la audiencia, son las sentencias en las cuales el Tribunal Constitucional dice, mira, declaro inconstitucional esta ley, esta norma, pero le doy un tiempo al Congreso para que cambie esa norma, ¿okay? Para no tener que hacerlo directamente como si fuera un legislador, digamos, activo. ¿Por qué no pasó en esta ocasión? Bueno, tú sabes, Edith, que yo presenté la última acción en constitucionalidad sobre la licencia de paternidad. ¿Tú recordarás la licencia de paternidad? ¿Right? Exactamente, yo recuerdo. Eso fue una sentencia exhortativa. Han pasado 1 año y 3 meses. El Congreso tiene 2 años para hacerlo y han pasado 1 año y 3 meses. Y todavía no lo ha nada. hecho. Entonces, yo me imagino que en ese diálogo jurisdiccional, el Tribunal Constitucional dijo, mira, yo no sé, yo no estoy en la cabeza de los 9 jueces que votaron a favor, pero dijo, si yo mando esta pieza legislativa para que sea sujeto de manipulación por parte del Congreso, estaremos poniendo la iglesia en manos de Lutero o, para decirlo un poquito más popular, le estaremos dando la llave para que cuide la caja fuerte a María la cleptómana. La verdad que con... bueno, Edith. Sí, no, iba a decirle que con usted se puede hablar largo y tendido porque Sí. el tema de la sentencia de paternidad también es otro. Bueno, este es el rostro. Yo creo que todo el mundo sabe de esa sentencia, ha escuchado. Algunos están pensando en su candidatura independiente, se la deben a Fiallo. No. Se la deben al Tribunal Constitucional, pero usted lo animó y bueno, quisiéramos seguir hablando de esto posteriormente. Edith, yo creo que es necesario sí, más conversación. Yo sé que están limitados de tiempo, solamente un aspecto. 10 Estamos segundos. formando un movimiento Ajá. nacional que le va a dar apoyo a todos esos líderes, sobre todo lideresas, que no hablamos de eso. La mujer va a ser la gran beneficiaria de esta sentencia. Bueno. Porque encuentra violencia política en los partidos Vamos políticos. Vamos a hacer un movimiento hablar para apoyar esas candidaturas independientes. No, y vamos a hablar posteriormente para conocer de este movimiento. Gracias, Fiallo, por estar aquí esta mañana. A ti. Gracias a Domingo, a Pacholí, porque estuvieron aquí también, y a todos ustedes. Hoy tenemos temas relevantes e importantes que quedan en nuestra plataforma. Mañana es otro día y aquí nos encontramos. Que la pasen genial. Hasta mañana.